Hola amigos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a aprender inglés con una de las historias más poderosas de la Biblia, la historia de Jonás. Es perfecta para entrenar tus oídos porque usa vocabulario claro, escenas muy visuales y momentos que se quedan en la memoria. Mientras avanzamos, verás a un profeta que intenta escapar, un mar que se levanta, un gran pez que cambia su destino y un mensaje profundo sobre segundas oportunidades. Todo esto te ayudará a conectar el inglés con imágenes y emociones reales, que es la forma más efectiva de aprender. Escucha con calma, repite si lo necesitas y disfruta cómo tu inglés mejora casi sin darte cuenta. Comencemos con la historia de Jonás en inglés, y prepárate, porque cada frase trae una oportunidad nueva para crecer, entender más y descubrir lo que tu oído puede lograr. ¡Vamos allá! A long time ago, there was a man named Jonah. Jonah loved God, but one day, God asked him to do something he didn't want to do. God said to Jonah, "Go to the great city of Nineveh and tell the people to stop doing bad things. Tell them to change their hearts." A long time ago, there was a man named Jonah. Jonah loved God, but one day, God asked him to do something he didn't want to do. God said to Jonah, "Go to the great city of Nineveh and tell the people to stop doing bad things. Tell them to change their hearts." Se traduce como: hace mucho tiempo había un hombre llamado Jonás. Jonás amaba a Dios, pero un día Dios le pidió que hiciera algo que él no quería hacer. Dios le dijo a Jonás: "Ve a la gran ciudad de Nínive y dile a la gente que deje de hacer cosas malas. Diles que cambien su corazón." La historia comienza con a long time ago, una expresión clásica en inglés para iniciar relatos o cuentos, equivalente a hace mucho tiempo. Aquí se usa el pasado porque se está narrando algo que ya ocurrió. Luego aparece there was a man named Jonah. El verbo was es el pasado de be, ser o estar. Por lo tanto, significa había o existía. La expresión named Jonah significa llamado Jonás, usada para presentar a alguien por su nombre. Después, la frase Jonah loved God usa el verbo loved, pasado de love, amar. Aquí indica que Jonás tenía un amor y respeto profundo por Dios. El contraste viene con but one day, donde but significa pero y one day introduce el cambio de situación, pero un día. La siguiente parte, God asked him to do something he didn't want to do, tiene mucho valor gramatical. El verbo asked es el pasado de ask, pedir o preguntar, y to do something significa hacer algo. La estructura he didn't want to do muestra una negación en pasado con didn't, forma negativa de did, pasado de do. Want significa querer, así que he didn't want to do se traduce como él no quería hacerlo. Finalmente, el diálogo de Dios empieza con go to the great city of Nineveh, donde go está en presente imperativo, es decir, una orden. Ve. Great city significa gran ciudad. El siguiente mandato, tell the people to stop doing bad things, usa tell, decir, también en imperativo. Y to stop doing significa dejar de hacer. Aquí doing es la forma en gerundio de do. La última instrucción, tell them to change their hearts, mantiene el mismo patrón. Tell them, diles, y to change, cambiar. Hearts representa de forma simbólica el interior o las intenciones de las personas. But Jonah didn't want to go to Nineveh. He didn't like the people there, and he didn't want God to forgive them. So instead of obeying, Jonah ran away. But Jonah didn't want to go to Nineveh. He didn't like the people there, and he didn't want God to forgive them. So instead of obeying, Jonah ran away. Pero Jonás no quería ir a Nínive. A él no le gustaba la gente de ese lugar, y no quería que Dios los perdonara. Así que, en vez de obedecer, Jonás huyó. La parte comienza con but Jonah didn't want to go to Nineveh. Ya vimos but funcionando como contraste, y aquí aparece otra vez mostrando oposición entre lo que Dios pidió y lo que Jonás quería hacer. La estructura didn't want to go combina la negación didn't con want, querer, en su forma base, lo cual indica pasado negativo. No quería ir. To go es un infinitivo que marca la acción concreta que él evitaba.
La siguiente línea, he didn't like the people there, mantiene el mismo patrón con didn't like, una negación en pasado del verbo like, gustar. Y la expresión the people there aclara que se refiere directamente a los habitantes de Nínive. Luego viene, and he didn't want God to forgive them. Aquí aparece forgive, perdonar, en infinitivo, partiendo de la misma idea. Jonás no quería que Dios actuara con compasión hacia ellos. Después encontramos un cambio clave. En so instead of obeying, Jonah ran away. La frase instead of introduce una acción que se evita o se reemplaza. En vez de. Obeying viene de obey, obedecer, y usa la forma en ing para mostrar la acción que él debió hacer pero no hizo. La decisión final se expresa con run away, donde run es el pasado de run, correr o huir. Esta es la primera vez que aparece este verbo, así que vale destacar que run away es un phrasal verb común que significa escapar o huir. He went down to the sea and found a ship going in the opposite direction. He paid for a ticket, got on board, and went down to sleep. He went down to the sea and found a ship going in the opposite direction. He paid for a ticket, got on board, and went down to sleep. Se traduce como, él bajó hasta el mar y encontró un barco que iba en la dirección contraria. Pagó un boleto, subió a bordo y bajó a dormir. La primera línea, he went down to the sea and found a ship going in the opposite direction. Aquí aparece went, que es el pasado de go y expresa movimiento hacia un lugar. La expresión went down indica que descendió físicamente hacia la costa. Luego vemos found, pasado de find, encontrar, que introduce la clave del verso. Jonás localizó un barco que no solo iba a otro sitio, sino que going in the opposite direction, es decir, avanzaba justo al lado contrario de donde Dios lo había enviado. Esta frase refuerza visualmente su intento de escapar, como si buscara alejarse todo lo posible. La segunda línea, he paid for a ticket, got on board, and went down to sleep, muestra una secuencia rápida de acciones, todas en pasado. El verbo paid, pasado de pay, pagar, indica que Jonás tomó una decisión consciente, estaba dispuesto a invertir para huir. Luego, got on board, con got como pasado de get, significa subió a bordo. Es una expresión muy común para indicar que alguien entra a un barco, avión o autobús. Finalmente, went down to sleep repite went, pasado de go, esta vez acompañado de to sleep, que indica propósito. Él descendió dentro del barco para descansar. But God sent a strong wind over the sea. The waves grew higher and higher, and the ship was about to break apart. But God sent a strong wind over the sea. The waves grew higher and higher, and the ship was about to break apart. Se traduce como, pero Dios envió un viento fuerte sobre el mar. Las olas crecieron más y más, y el barco estaba a punto de partirse. El fragmento abre con, but God sent a strong wind over the sea. Ya conocemos but como contraste, y aquí marca el giro. Jonás intenta escapar, pero Dios interviene. El verbo sent es el pasado de send, enviar, y funciona aquí como una acción directa. Dios envió un viento fuerte. La expresión over the sea indica la zona donde ocurre la tormenta, creando la imagen de un viento que cae o atraviesa la superficie del mar. Luego, la siguiente línea intensifica el drama. The waves grew higher and higher, and the ship was about to break apart. El verbo grew es el pasado de grow, crecer, y aquí muestra cómo las olas aumentaban de tamaño continuamente. La repetición higher and higher crea una sensación de escalada, como si el peligro fuera creciendo sin pausa. Después aparece la frase The ship was about to break apart, clave para entender la gravedad del momento. Was about to es una estructura que indica que algo estaba por ocurrir, casi sucediendo, y break apart significa romperse o despedazarse. The sailors were very afraid. They cried out to their gods and threw things into the water to make the ship lighter. The sailors were very afraid. They cried out to their gods and threw things into the water to make the ship lighter. Se traduce como, los marineros tenían mucho miedo. Clamaron a sus dioses y lanzaron cosas al agua para hacer el barco más ligero. La primera línea, the sailors were very afraid. Aquí encontramos were, que es el pasado de be. Expresa un estado emocional. Estaban muy asustados o
Tenían mucho miedo. La frase es corta pero poderosa. Muestra que incluso hombres experimentados del mar, que normalmente manejan tormentas, ahora están completamente superados por la situación. La siguiente parte, they cried out to their gods and threw things into the water to make the ship lighter, combina varias acciones consecutivas, todas en pasado. El verbo cried out es pasado de cry out, que significa gritar o clamar con desesperación. No es simplemente llorar, sino pedir ayuda a gritos. Los marineros lo hacen to their gods, mostrando que cada uno recurría a sus propias creencias buscando una salida. Luego aparece threw things into the water, donde threw es el pasado de throw, lanzar. En medio del caos, empiezan a tirar objetos por la borda para aligerar la carga. La parte final, to make the ship lighter, explica el propósito. Buscaban que el barco flotara mejor y resistiera el impacto de las olas. But Jonah was sleeping deep inside the ship. The captain woke him up and said, "How can you sleep? Get up and pray to your God. Maybe he will save us." But Jonah was sleeping deep inside the ship. The captain woke him up and said, "How can you sleep? Get up and pray to your God. Maybe he will save us." Se traduce como, pero Jonás estaba durmiendo en lo más profundo del barco. El capitán lo despertó y le dijo, ¿cómo puedes dormir? Levántate y ora a tu Dios. Tal vez Él nos salve. El fragmento inicia con, But Jonah was sleeping deep inside the ship. De nuevo aparece but, marcando contraste. Mientras todos están en pánico arriba, Jonás se encuentra was sleeping, una forma en pasado continuo que muestra una acción en progreso. Él seguía durmiendo mientras la tormenta empeoraba. La frase deep inside the ship refuerza la imagen. No solo estaba durmiendo, estaba escondido en lo más profundo, casi aislado del desastre. Es una escena irónica. El responsable del caos es el único que no está consciente del peligro. La segunda línea, the captain woke him up and said, "How can you sleep? Get up and pray to your God. Maybe he will save us." Introduce un momento urgente. El verbo woke es el pasado de wake, despertar, y muestra que el capitán lo sacó del sueño abruptamente. Luego viene How can you sleep? Una pregunta que transmite incredulidad más que curiosidad. El capitán no entiende cómo alguien puede descansar mientras todos se están preparando para morir. Después aparece un mandato, get up, que es un imperativo que significa levántate, usado aquí como una orden urgente. El siguiente mandato, pray to your God, también está en imperativo. Pray significa orar o pedir ayuda. Y la frase implica, haz algo, contribuye, actúa. Por último, maybe he will save us, introduce un toque de esperanza. El verbo will save está en futuro, will más verbo base, y expresa una posibilidad, tal vez él nos salve. El capitán no conoce al Dios de Jonás, pero en medio del miedo, cualquier ayuda parece válida. The sailors wanted to know why this storm had come. They cast lots, and the lot fell on Jonah. They asked, "Who are you? What have you done?" The sailors wanted to know why the storm had come. They cast lots, and the lot fell on Jonah. They asked, "Who are you? What have you done?" Se traduce como, los marineros querían saber por qué había venido esta tormenta. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le preguntaron, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? El fragmento abre con, The sailors wanted to know why the storm had come. Aquí aparece wanted, pasado de want, querer, y marca un deseo claro, entender el origen del desastre. La parte to know why indica propósito. Ellos querían una explicación. Luego vemos had come, que es una forma de pasado perfecto del verbo come, venir. Este tiempo verbal muestra que la tormenta había llegado antes del momento en el que ellos están buscando respuestas. Es una manera de ubicar los eventos en orden dentro del pasado. La siguiente línea, They cast lots and the lot fell on Jonah, muestra una práctica antigua usada para descubrir culpables o tomar decisiones. El verbo cast es particular. Su forma en pasado es igual que en presente. Cast lots significa echar suertes, como tirar objetos, piedras, palitos, piezas, para ver quién resulta señalado. Luego aparece fell, pasado de fall, caer. La frase The lot fell on Jonah
significa que el resultado apuntó exactamente a él, como si el azar confirmara lo que nadie sabía aún. La última parte, they asked, "Who are you? What have you done?", presenta dos preguntas directas. El verbo asked ya lo vimos como pasado de ask, preguntar. Las preguntas "Who are you?" y "What have you done?" revelan miedo y urgencia. La segunda usa el presente perfecto have done del verbo do, hacer. Este tiempo verbal se usa cuando una acción del pasado todavía tiene consecuencias en el presente, y esto encaja perfecto. Lo que Jonás hizo está afectando todo lo que está pasando ahora. Jonah said, "I am a Hebrew. I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." Then he told them that he was running away from God. Jonah said, "I am a Hebrew. I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." Then he told them that he was running away from God. Se traduce como, Jonás dijo, "Soy hebreo, adoro al Señor, el Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra." Luego les contó que estaba huyendo de Dios. El fragmento comienza con, Jonah said, "I am a Hebrew. I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." Aquí aparece said, pasado de say, decir, que introduce la declaración directa de Jonás. La frase I'm a Hebrew está en presente porque él está afirmando una identidad, algo que no cambia. Después viene I worship the Lord. Worship en presente significa adorar, rendir honra. La frase presenta a Jonás como alguien que reconoce y sigue a un solo Dios. La descripción the God of Heaven resalta que se trata del Dios supremo, no de un Dios local como los que seguían los marineros. Luego aparece Who made the sea and the land. El verbo made es el pasado de make, hacer, crear. Aquí subraya algo crucial. Jonás adora al creador de todo, incluida precisamente la tormenta que está destruyendo el barco. Es una revelación poderosa y aterradora para los marineros. La siguiente línea. Then he told them that he was running away from God. El verbo told es el pasado de tell, contar, decir. La estructura he was running away usa pasado continuo, mostrando una acción en progreso. Jonás estaba huyendo al momento en que todo esto ocurrió. El verbo base es run, que ya vimos en run away, pero aquí aparece en otra forma verbal, running away. The sailors were terrified. They said, "What should we do to stop this storm?" Jonah answered, "Throw me into the sea, and the storm will stop." The sailors were terrified. They said, "What should we do to stop this storm?" Jonah answered, "Throw me into the sea, and the storm will stop." Se traduce como, los marineros estaban aterrados. Dijeron, ¿qué debemos hacer para detener esta tormenta? Jonás respondió, arrójenme al mar, y la tormenta se detendrá. El fragmento inicia con The sailors were terrified. Aquí aparece were, pasado de be, describiendo un estado emocional extremo. Terrified significa aterrados, un miedo mucho mayor que el simple afraid. Esta palabra muestra que ya no están solo preocupados, sienten que la muerte es inminente. Luego viene, they said, "What should we do to stop the storm?" El verbo said, pasado de say, introduce la pregunta desesperada. En esa pregunta aparece should, que expresa obligación o lo correcto que deben hacer. Aquí funciona como, ¿qué se supone que hagamos? El verbo stop está en su forma base porque aparece después de should. Significa detener. El conjunto deja ver que los marineros reconocen que Jonás sabe más de esta situación que ellos mismos. La respuesta de Jonás llega en Jonah answered, "Throw me into the sea, and the storm will stop." El verbo answered es el pasado de answer, responder. Después aparece throw me into the sea, con throw en imperativo que expresa una instrucción directa, arrójenme. Es fuerte, claro y muestra que Jonás acepta plenamente su responsabilidad. Enseguida viene and the storm will stop. Aquí entra en juego el futuro con will stop, que marca certeza. Si lo arrojan, la tormenta sí se detendrá. Jonás no lo dice como una posibilidad, sino como un hecho inevitable. At first, the sailors didn't want to do that. They tried to row back to land,
but the storm grew even stronger. Finally, they prayed to God and said, "Please don't punish us for this." Then they lifted Jonah and threw him into the sea. At first, the sailors didn't want to do that. They tried to row back to land, but the storm grew even stronger. Finally, they prayed to God and said, "Please don't punish us for this." Then they lifted Jonah and threw him into the sea. Se traduce como: al principio, los marineros no querían hacer eso. Trataron de remar de vuelta a tierra, pero la tormenta se hizo aún más fuerte. Finalmente oraron a Dios y dijeron, "Por favor, no nos castigues por esto." Luego levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar. La primera línea. At first, the sailors didn't want to do that. La expresión at first significa al principio y marca el contraste entre lo que pensaron inicialmente y lo que terminaron haciendo. El verbo didn't want ya lo vimos antes. Negación en pasado de want, querer. Aquí refuerza que lanzar a Jonás no era una decisión fácil para ellos. De hecho, era lo último que querían hacer. La siguiente parte. They tried to row back to land, but the storm grew even stronger. Muestra un intento desesperado. El verbo tried es el pasado de try, intentar. La expresión to row back to land significa remar de regreso a tierra. Row describe el movimiento de remar, normalmente con remos largos en embarcaciones pequeñas o medianas. Luego aparece grew even stronger, donde grew es el pasado de grow, crecer. Ya lo vimos antes con las olas, pero aquí se intensifica la idea. La tormenta creció aún más, como si se resistiera a dejarlos escapar. La tercera línea. Finally, they prayed to God and said, "Please don't punish us for this." Marca un cambio emocional. Finally indica que después de intentar todo, no quedó otra opción. El verbo prayed es el pasado de pray, orar, que ya analizamos antes. Y la frase don't punish us aparece en presente imperativo negativo, don't más verbo base. Significa no nos castigues, mostrando su temor a hacer algo que podría ofender al Dios de Jonás. La última línea, then they lifted Jonah and threw him into the sea, muestra el momento decisivo. El verbo lifted es el pasado de lift, levantar. No es solo cargarlo, es un acto solemne. Lo levantan sabiendo lo que significa. Luego aparece threw, pasado de throw, que ya lo vimos. La acción es directa. Finalmente lo arrojaron al mar. Immediately, the wind stopped, and the sea became calm. The sailors were amazed. They offered a sacrifice and made promises to God. Immediately the wind stopped and the sea became calm. The sailors were amazed. They offered a sacrifice and made promises to God. Se traduce como: de inmediato el viento se detuvo y el mar se calmó. Los marineros quedaron asombrados. Ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas a Dios. La primera línea. Immediately the wind stopped and the sea became calm. La palabra immediately significa de inmediato y marca que el cambio ocurrió al instante, sin transición. El verbo stopped es el pasado de stop, detenerse. Aquí indica que el viento, que antes era fuerte y peligroso, simplemente se apagó. Luego aparece became calm, donde became es el pasado de become, volverse, hacerse. Muestra cómo el mar pasó de violento a tranquilo en un segundo, creando un contraste muy dramático. Lo que antes parecía imposible, calma total, ocurre justo después de que Jonás es arrojado al agua. La segunda línea. The sailors were amazed. They offered a sacrifice and made promises to God. El verbo were ya ha aparecido antes como el pasado de be, pero ahora va acompañado de amazed, que significa asombrados o maravillados. No es miedo esta vez, es impacto ante un poder que no habían visto antes. Luego aparecen dos acciones consecutivas. Offered a sacrifice. El verbo offered es el pasado de offer, ofrecer. Un sacrificio era una forma antigua de expresar respeto, gratitud o reconocimiento. Made promises to God. El verbo made, pasado de make, indica que hicieron votos o compromisos. Es decir, este momento transformó su fe. Ya no están gritando a dioses desconocidos, ahora reconocen al Dios de Jonás. Meanwhile, Jonah sank deeper into the water, but God had prepared a great fish to swallow him.
Jonah was inside the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Meanwhile, Jonah sank deeper into the water, but God had prepared a great fish to swallow him. Jonah was inside the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Se traduce como: mientras tanto, Jonás se hundía más y más en el agua, pero Dios había preparado un gran pez para que se lo tragara. Jonás estuvo dentro del vientre del pez durante 3 días y 3 noches. El fragmento comienza con Meanwhile, Jonah sank deeper into the water. La palabra meanwhile significa mientras tanto, y funciona como puente entre lo que pasó arriba, la calma del mar, y lo que está viviendo Jonás allá abajo. El verbo sank es el pasado de sink, hundirse, y es una palabra muy visual. Muestra a Jonás descendiendo poco a poco hacia el fondo. La expresión deeper into the water refuerza ese descenso gradual, cada vez más abajo, cada vez más lejos del aire y la luz. La siguiente línea, But God had prepared a great fish to swallow him, introduce uno de los momentos más icónicos de toda la historia. El verbo had prepared es pasado perfecto de prepare, preparar. Este tiempo verbal indica que Dios ya había organizado esto antes de que Jonás tocara el agua. No fue improvisado, sino planificado. Luego aparece a great fish, literalmente un gran pez, sin especificar especie. El propósito se entiende con to swallow him. Swallow es tragar, así que el pez no lo atacaría. Cumplía una misión, salvarlo de ahogarse, aunque de la forma más inesperada posible. La última parte, Jonah was inside the belly of the fish for 3 days and 3 nights. El verbo was, pasado de be, introduce una estancia prolongada, no un momento breve. La expresión inside the belly of the fish, dentro del vientre del pez, añade un tono oscuro y casi claustrofóbico. Finalmente, for 3 days and 3 nights marca un periodo exacto. Es un detalle fuerte porque muestra cuánto tiempo tuvo Jonás para reflexionar sobre sus decisiones. Aislado, sin escapatoria, solo con su pensamiento y su culpa. Inside the dark belly, Jonah prayed. He said, God, I called to you when I was in trouble, and you heard me. You threw me into the sea, but you saved my life. When I had no hope, I remembered you. Inside the dark belly, Jonah prayed. He said, God, I called to you when I was in trouble, and you heard me. You threw me into the sea, but you saved my life. When I had no hope, I remembered you. Se traduce como, dentro del vientre oscuro, Jonás oró. Él dijo, Dios, te llamé cuando estaba en problemas, y tú me escuchaste. Tú me arrojaste al mar, pero salvaste mi vida. Cuando ya no tenía esperanza, me acordé de ti. La primera línea, Inside the dark belly, Jonah prayed. La expresión inside the dark belly crea una imagen clara. Jonás está completamente rodeado de oscuridad, aislado en el interior del pez. Belly significa vientre, y aquí funciona casi como un pequeño cuarto oscuro donde no hay luz ni sonido externo. El verbo prayed es el pasado de pray, orar, que ya lo hemos visto, pero aquí adquiere un tono más profundo. No es un simple pedido, es una conversación desde la desesperación. Luego empieza la oración de Jonás. God, I called to you when I was in trouble, and you heard me. El verbo called es el pasado de call, llamar. En este contexto no significa una llamada física, sino clamar o pedir ayuda. La frase when I was in trouble muestra un estado pasado usando was. In trouble significa en problemas, en apuros. Después aparece and you heard me, donde heard es el pasado de hear, escuchar. Es una afirmación directa de que Dios no lo ignoró. La siguiente línea trae un contraste fuerte. You threw me into the sea, but you saved my life. El verbo threw, pasado de throw, arrojar, indica que Jonás reconoce la mano de Dios en lo que ocurrió, incluso en el momento duro de caer al agua. Luego aparece saved, pasado de save, salvar. Aquí está el giro. Lo arrojó, sí, pero también lo rescató. El contraste entre through y saved, unidos por but, muestra cómo Jonás entiende que detrás del juicio había misericordia. La última parte del fragmento dice, When I had no hope, I remembered you. El verbo had es el pasado de have, tener. No hope significa sin esperanza. Después viene I remembered you,
donde remembered, pasado de remember, marca ese instante en el que Jonás, al tocar fondo emocionalmente, volvió su mente hacia Dios. God heard Jonah's prayer and commanded the fish to spit him out onto dry land. Jonah was covered in seaweed and sand, but he was alive. Then God spoke to him again, "Go to Nineveh." God heard Jonah's prayer and commanded the fish to spit him out onto dry land. Jonah was covered in seaweed and sand, but he was alive. Then God spoke to him again. Go to Nineveh. Se traduce como Dios escuchó la oración de Jonás y ordenó al pez que lo escupiera en tierra firme. Jonás estaba cubierto de algas y arena, pero estaba vivo. Entonces Dios le habló otra vez. Ve a Nínive. El fragmento inicia con God heard Jonah's prayer and commanded the fish to spit him out onto dry land. El verbo heard es el pasado de hear, escuchar. Ya lo vimos antes, pero aquí cierra ese ciclo. Dios no solo escuchó, actuó. Luego aparece commanded, el pasado de command, ordenar, dar una instrucción con autoridad. Esto muestra que lo que ocurre después no es casual, sino una orden directa. La acción principal es to spit him out, donde spit significa escupir. Es una imagen clara. El pez no lo deja suavemente, lo expulsa. La frase termina con onto dry land, que significa hacia tierra firme, marcando el lugar donde vuelve a tocar el suelo. La siguiente línea visualiza lo que ocurre después. Jonah was covered in seaweed and sand, but he was alive. El verbo was covered usa was más un participio, covered, formando una estructura pasiva que indica resultado. Él estaba cubierto de algas y arena. La imagen es fuerte. Jonás sale del pez en condiciones duras, sucio, agotado, pero respirando. El contraste aparece con but he was alive. Aquí el énfasis no está en cómo se ve, sino en el hecho de que vivió. Alive significa vivo, y la exclamación subraya la sorpresa y el alivio. Después viene el reinicio del propósito. Then God spoke to him again. Go to Nineveh. El verbo spoke es el pasado de speak, hablar. La palabra again es importante. Dios vuelve al mismo punto donde Jonás había fallado. La instrucción go to Nineveh es un mandato, con go en forma de imperativo. Es exactamente la misma misión de antes, mostrando que, a pesar de todo lo ocurrido, el propósito no cambió. This time, Jonah obeyed. He went to the city and shouted, "In 40 days, Nineveh will be destroyed if you don't change your ways." This time, Jonah obeyed. He went to the city and shouted, "In 40 days, Nineveh will be destroyed if you don't change your ways." Se traduce como, esta vez Jonás obedeció. Fue a la ciudad y gritó, "En 40 días, Nínive será destruida si no cambian su manera de vivir." La primera línea, this time Jonah obeyed. La expresión this time marca un contraste con su comportamiento anterior. Antes huyó, esta vez hace lo correcto. El verbo obeyed es el pasado de obey, obedecer. Es directo y muestra que Jonás tomó la decisión sin resistencia. Ahora está alineado con lo que Dios le pidió. La segunda parte dice, He went to the city and shouted, "In 40 days, Nineveh will be destroyed if you don't change your ways." El verbo went, pasado de go, ya lo conocemos. Aquí simplemente indica que Jonás sí llegó a la ciudad, cumpliendo la orden que antes evitó. Después aparece shouted, el pasado de shout, gritar. Esta palabra no es suave, implica fuerza, urgencia, una proclamación pública. Jonás no está hablando en voz baja, está anunciando un mensaje serio a toda la población. Luego viene el contenido del anuncio. In 40 days, Nineveh will be destroyed if you don't change your ways. La frase in 40 days establece un límite claro de tiempo. El verbo en futuro will be destroyed usa la estructura pasiva con will, indicando lo que va a ocurrir si ellos no hacen algo al respecto. Destroyed significa destruida. La condición aparece con if you don't change your ways. Aquí change está en su forma base porque aparece después de don't. La expresión change your ways significa literalmente cambiar sus caminos,
pero en inglés se usa para cambiar su comportamiento o modificar su manera de vivir. The people of Nineveh listened. From the king to the poorest person, everyone stopped doing evil. They prayed to God and asked for forgiveness. God saw their hearts and decided not to destroy the city. The people of Nineveh listened. From the king to the poorest person, everyone stopped doing evil. They prayed to God and asked for forgiveness. God saw their hearts and decided not to destroy the city. Se traduce como: la gente de Nínive escuchó. Desde el rey hasta la persona más pobre, todos dejaron de hacer el mal. Oraron a Dios y pidieron perdón. Dios vio sus corazones y decidió no destruir la ciudad. El fragmento empieza con The people of Nineveh listened. La palabra listened es el pasado de listen, escuchar, pero aquí no significa solo oír, sino prestar atención y tomar en serio el mensaje de Jonás. Es una respuesta inmediata y sorprendente. No discuten, no se burlan, escuchan. Luego viene la frase, From the king to the poorest person, everyone stopped doing evil. La estructura From the king to the poorest person muestra que el cambio fue total, desde el más poderoso hasta el más humilde. El verbo stopped es el pasado de stop, detener, y va seguido de un verbo en ing, doing evil, hacer el mal. Esto indica que dejaron por completo su comportamiento negativo. Es un cambio colectivo, algo poco común en historias antiguas. Toda una ciudad transformándose al mismo tiempo. La siguiente línea, They prayed to God and asked for forgiveness. Aquí aparecen dos acciones. Prayed, pasado de pray, orar. Asked, pasado de ask, pedir. Ambos verbos marcan humildad. No solo dejaron de hacer lo malo, también reconocieron que necesitaban perdón. La palabra forgiveness significa perdón, y es central en esta parte del cuento. La última frase, God saw their hearts and decided not to destroy the city. El verbo saw, pasado de see, ver, no se refiere a ver físicamente, sino a percibir su sinceridad. Their hearts significa sus intenciones reales, su arrepentimiento. Luego aparece decided, pasado de decide, decidir, y marca un cambio directo en el destino de Nínive. Finalmente, not to destroy the city, deja claro que Dios detuvo la sentencia. Destroy, destruir, aquí aparece en infinitivo y muestra lo que iba a pasar, pero ya no pasará. But Jonah was not happy. He said, I knew you would forgive them. That's why I ran away. But Jonah was not happy. He said, I knew you would forgive them. That's why I ran away. Se traduce como, pero Jonás no estaba contento. Él dijo, yo sabía que tú los perdonarías, por eso huí. La primera línea, but Jonah was not happy. Aquí vuelve a aparecer but, marcando un contraste fuerte. Mientras toda la ciudad está cambiando para bien y Dios muestra misericordia, Jonás siente lo contrario. El verbo was, pasado de be, describe su estado emocional. No estaba contento. No le gustó lo que Dios decidió. Esta frase muestra que la historia no termina con alegría universal. Jonás tiene un conflicto interno. Luego viene la declaración de Jonás. He said, I knew you would forgive them. That's why I ran away. El verbo said, pasado de say, introduce una queja sincera. La frase I knew you would forgive them usa knew, pasado de know, saber. Él no está sorprendido. Dice que siempre lo supo. El verbo would forgive está en tiempo condicional, usando would para hablar de lo que él esperaba que Dios haría. Forgive, perdonar, ya lo vimos antes, pero aquí adquiere un tono casi acusatorio. Jonás está molesto por la compasión que Dios mostró. Después aparece, That's why I ran away. La expresión that's why significa por eso, y explica la razón completa de su huida. El verbo run, pasado de run, ya apareció antes. Aquí confirma que Jonás escapó precisamente porque conocía el carácter de Dios. Sabía que si la gente se arrepentía, Dios los perdonaría, y eso a él no le gustaba. Jonah went outside the city and sat down, angry. God made a plant grow over him to give him shade, and Jonah was glad. But the next day,
God sent a worm that ate the plant, and it died. Then the sun grew hot, and Jonah felt miserable. Jonah went outside the city and sat down, angry. God made a plant grow over him to give him shade, and Jonah was glad. But the next day, God sent a worm that ate the plant, and it died. Then the sun grew hot, and Jonah felt miserable. Se traduce como: Jonás salió de la ciudad y se sentó, enojado. Dios hizo que una planta creciera sobre él para darle sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que se comió la planta, y ésta murió. Luego el sol se puso muy caliente, y Jonás se sintió miserable. La primera línea. Jonah went outside the city and sat down angry. El verbo went, pasado de go, ya lo hemos visto varias veces. Y aquí marca que Jonás se alejó del centro de la ciudad. Después aparece sat down, pasado de sit, sentarse. La combinación sit down muestra que se detuvo y tomó un lugar para observar lo que ocurriría. La palabra angry describe su estado emocional. Estaba molesto, frustrado por la decisión de Dios de perdonar a Nínive. La siguiente parte dice: God made a plant grow over him to give him shade, and Jonah was glad. El verbo made, pasado de make, indica una acción directa. Dios hizo que algo sucediera. La frase a plant grow over him muestra el resultado. La planta creció encima de Jonás, cubriéndolo. Luego aparece to give him shade, que explica el propósito: protegerlo del sol. La reacción se expresa con Jonah was glad. Glad significa contento y contrasta con su enojo anterior. Por un momento, Jonás experimenta alivio. Luego llega el giro. But the next day, God sent a worm that ate the plant and it died. La expresión the next day marca un cambio rápido. De un día para otro, todo se transforma. El verbo sent, pasado de sent, indica que Dios envió algo pequeño pero decisivo, un gusano. La acción ate the plant usa ate, pasado de eat, comer. El gusano destruye la planta, y la frase termina con and it died. Aquí died es el pasado de die, morir. La sombra desaparece. La última parte. Then the sun grew hot, and Jonah felt miserable. El verbo grew, pasado de grow, muestra un aumento en la intensidad del calor. El sol se puso muy caliente. Después aparece felt miserable, donde felt es el pasado de feel, sentir. Miserable expresa un estado físico y emocional de incomodidad extrema. Jonás estaba agotado, irritado y sin alivio. God said, "You care about a plant that lived one day and died the next, but shouldn't I care about the people of Nineveh, more than 100,000 people?" God said, "You care about a plant that lived one day and died the next, but shouldn't I care about the people of Nineveh, more than 100,000 people?" Se traduce como, Dios dijo: Tú te preocupas por una planta que vivió un día y murió al siguiente, pero ¿acaso no debería yo preocuparme por la gente de Nínive, más de 100,000 personas? El fragmento empieza con God said, donde said es el pasado de say, decir. Esta es la respuesta final de Dios a Jonás y funciona como cierre y enseñanza. La frase sigue con You care about a plant that lived one day and died the next. El verbo care aparece en presente, you care, porque señala una actitud continua. Tú te preocupas, te importa. Luego aparece lived one day, donde lived es el pasado de live, vivir. Esta planta existió apenas un día. Después viene died the next, usando died, pasado de died, morir, para marcar la rapidez con la que la planta desapareció. La construcción subraya lo efímero, algo pequeño, temporal, que de todos modos afectó profundamente a Jonás. El contraste llega en But shouldn't I care about the people of Nineveh, more than 100,000 people? La palabra but vuelve a marcar oposición, esta vez para resaltar la verdadera enseñanza. Luego aparece shouldn't I care, que es una pregunta retórica. Shouldn't significa no debería, y care mantiene el sentido de preocuparme o ocuparme de ellos. Dios está invitando a Jonás a reflexionar. La frase The people of Nineveh amplía la escala. Ya no se trata de una planta, sino de toda una ciudad. Finalmente, more than 100,000 people, más de 100,000 personas, enfatiza la magnitud del asunto. No son unos pocos, es una ciudad entera, llena de vidas, historias y realidades. A long time ago,
there was a man named Jonah. Jonah loved God, but one day, God asked him to do something he didn't want to do. God said to Jonah, "Go to the great city of Nineveh and tell the people to stop doing bad things. Tell them to change their hearts." But Jonah didn't want to go to Nineveh. He didn't like the people there, and he didn't want God to forgive them. So instead of obeying, Jonah ran away. He went down to the sea and found a ship going in the opposite direction. He paid for a ticket, got on board, and went down to sleep. But God sent a strong wind over the sea. The waves grew higher and higher, and the ship was about to break apart. The sailors were very afraid. They cried out to their gods and threw things into the water to make the ship lighter. But Jonah was sleeping deep inside the ship. The captain woke him up and said, "How can you sleep? Get up and pray to your God. Maybe he will save us." The sailors wanted to know why this storm had come. They cast lots, and the lot fell on Jonah. They asked, "Who are you? What have you done?" Jonah said, "I am a Hebrew. I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land." Then he told them that he was running away from God. The sailors were terrified. They said, "What should we do to stop this storm?" Jonah answered, "Throw me into the sea, and the storm will stop." At first, the sailors didn't want to do that. They tried to row back to land, but the storm grew even stronger. Finally, they prayed to God and said, "Please don't punish us for this." Then they lifted Jonah and threw him into the sea. Immediately, the wind stopped, and the sea became calm. The sailors were amazed. They offered a sacrifice and made promises to God. Meanwhile, Jonah sank deeper into the water, but God had prepared a great fish to swallow him. Jonah was inside the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Inside the dark belly, Jonah prayed. He said, "God, I called to you when I was in trouble, and you heard me. You threw me into the sea, but you saved my life. When I had no hope, I remembered you." God heard Jonah's prayer and commanded the fish to spit him out onto dry land. Jonah was covered in seaweed and sand, but he was alive. Then God spoke to him again, "Go to Nineveh." This time, Jonah obeyed. He went to the city and shouted, "In 40 days, Nineveh will be destroyed if you don't change your ways." The people of Nineveh listened. From the king to the poorest person, everyone stopped doing evil. They prayed to God and asked for forgiveness. God saw their hearts and decided not to destroy the city. But Jonah was not happy. He said, "I knew you would forgive them. That's why I ran away." Jonah went outside the city and sat down, angry. God made a plant grow over him to give him shade, and Jonah was glad. But the next day, God sent a worm that ate the plant, and it died. Then the sun grew hot, and Jonah felt miserable. God said, "You care about a plant that lived one day and died the next, but shouldn't I care about the people of Nineveh, more than 100,000 people?"